Yo nací en una isla, Puerto Rico. Está en una situación muy difícil en estos momentos, en varias formas. Y es un lugar en el trópico tan caliente como este. Es decir, yo crecí sudando. Yo fui pastor allí y los sábados por la mañana me pasaba lo que le pasa a ustedes. Yo no sé si ustedes todavía usan el chaleco cuando predican el sábado. Todavía lo usamos. Y yo me paraba a predicar el sábado y eso era un río de sudor por mi espalda. Pero uno no se preocupaba por eso. ¿Por qué? Porque estaba proclamando ¿qué cosa? La palabra de Dios. Así que yo estoy sudando aquí. Y me voy a ver tentado en algún momento, siendo que esto no es necesariamente un sermón, sino un seminario, a removerme el chaleco. Si usted me ve haciendo eso, usted dice, está bien, pastor, quíteselo, está bien. Quizás no lo haga, pero por si acaso les digo. Yo tengo una esposa, está viva todavía, por la gracia de Dios. Tengo 2 hijas y tengo 2 nietas. ¿Me siguieron? 2 hijas, 2 nietas. Yo nací en un hogar donde tengo 6 hermanas. Toda mi vida he estado rodeado de mujeres. Varones que están aquí, escuchen bien. Aprendí muy temprano en mi niñez que si tú quieres que las cosas te vayan bien, escucha a tu esposa. De manera que cuando mi esposa me dice, Ángel Manuel, yo digo, dime querida, ¿qué hago? El matrimonio cristiano es algo maravilloso, ¿no es cierto? Hay que tratar a esas esposas con cariño y con amor. Y las esposas de igual forma. Así crecí yo. Me dice, yo nací adventista. Es decir, mis padres ya eran adventistas. Unos 2 o 3 años antes de que yo naciera, se hicieron adventistas. Les voy a decir cómo. No tengo mucho tiempo, pero tengo que contarle esto porque es un chisme. Digo, es una historia muy buena. Un colportor llegó a la casa de mis padres en las montañas de Puerto Rico. ¿Hay colportores aquí por casualidad? ¿Ah? Dios les bendiga. Llegó en la tarde, tocó a la puerta. Mis padres le dijeron que entrara y en cuanto entró comenzó a llover como solo llueve en el trópico. Cuando dice llover, es llover. Y él comenzó a hablar y la lluvia no se detenía y no se detenía. Se puso el sol y la lluvia no se detenía. Y mi padre le dice, ¿por qué no te quedas esta noche aquí en un cuartito que tenemos aquí? Y el buen colportor, como buen colportor, ¿qué dijo? Me quedo. Y pasó la noche dándole todos los estudios bíblicos y al otro día mis padres eran adventistas. La gracia de Dios. Maravilloso. Y de allí me tomó el Señor y Él me reconstituyó para su gloria y su honra y para el servicio a su iglesia. En el tiempo que tenemos, vamos a hablar de 2 libros sumamente importantes para nosotros como adventistas y para el cristianismo en general. ¿Alguien adivina? Daniel y Apocalipsis. 2 libros importantísimos. Y estos 2 libros han sido, a través de la historia, atacados por el enemigo. Atacados por el enemigo. De hecho, muy temprano en la iglesia cristiana había cristianos que decían que Apocalipsis no debería ser parte del canon bíblico de la Biblia, que debían sacarlo. Porque era supuestamente muy Antiguo Testamento, muy judío. Pero el Señor estaba guiando a esa iglesia y se quedó ahí. Porque es palabra inspirada. Palabra inspirada.
El ataque más serio contra estos dos libros ocurre en la historia del cristianismo hacia fines de la Edad Media. Quédese conmigo, yo de vez en cuando le voy a preguntar algo y quiero que usted me conteste para yo saber si usted todavía está vivo. ¿Está bien? Así que si yo le digo, ¿cuál fue el tiempo más difícil para estos dos libros? Usted dice, después de la Edad Media. ¿Me siguen? ¿Ya? La Edad Media es el tiempo donde la autoridad residía en la iglesia. Y lo que la iglesia decía, todo el mundo tenía que aceptarlo. Había hasta una inquisición para aquellos que no lo hicieran. Pero para el 1700 y tanto, comienza un movimiento en Europa en los círculos filosóficos. ¿En los círculos qué? Están despiertos. Y ellos comienzan a decir, es tiempo de que nosotros entendamos cuál debe ser nuestra fuente de autoridad. ¿Será la iglesia? Y hubo una rebelión intelectual. Si no era la iglesia, si no era la Biblia, ¿qué iba a ser? La razón. ¿Me están entendiendo? Lo que es razonable. Si usted me dice 2 más 2 es 4, yo le digo, eso es razón. Tienes razón. Es razonable. Pero si yo le digo a usted 2 más 2 y usted me dice 5, ¿qué yo le digo? No es razonable, por lo tanto no es verdad. Eso entra en la teología cristiana. Y estos filósofos dijeron, ya la iglesia no es la que nos dice a nosotros lo que creemos o lo que no creemos. Va a ser la razón. Todo lo vamos a analizar con la razón. Y lo que la razón establezca como lógico, eso es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que la razón establezca como lógico. Bueno, esto tiene un problema con la Biblia, ¿no es cierto? Les doy un ejemplo. Está la historia de Jesús, ¿se recuerdan? Jesús está caminando sobre las aguas. Y entonces, ¿qué le dice a Pedro? Ven, y Pedro camina sobre las aguas. Y estos individuos que se llaman racionalistas, porque solamente quieren entender lo que es verdad por la razón, cuando leen esa historia, ¿qué concluyen? Esa historia no puede ser verdad. ¿Por qué? Porque es el equivalente a 2 más 2 es 5. ¿Me entienden? Nadie puede caminar sobre el agua. La razón hace eso obvio y claro. Nadie puede caminar sobre el agua porque el ser humano es más denso que el agua. Y si usted pisa el agua, ¿qué le pasa? Vamos a hacer un experimento. Camina y cuando te hundes. ¿Qué es lo que define lo que es verdad? La razón. Pero la Biblia nos dice, no. Hay un Dios poderoso que puede hacer en momentos específicos el agua más densa que el cuerpo. ¿Me entienden? Pero ellos no aceptan eso. No aceptan eso. ¿Qué pasa con Daniel? ¿Qué hacen con Daniel? Daniel era muy problemático para ellos. ¿Por qué? Porque Daniel tiene profecías que se extienden por siglos, que se van a cumplir por siglos. ¿Recuerdan? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. ¿Cuánto cubre eso? Cientos de años. Y hay profecías que están diciendo que esto es lo que iba a suceder. Así que, ¿qué usted hace? ¿Qué hacen los racionalistas con eso? A ellos se les ocurre una idea. Y es esta. Escuchen bien. No es tan compleja, pero si usted se distrae no la va a entender. ¿Me están atendiendo? Sí. Esto es lo que hacen ellos. Para que las profecías de Daniel sean profecías verdaderas, estén prediciendo el futuro, Daniel tuvo que haber escrito en el 6º siglo, cuando Daniel estaba vivo. Eso es lo que la Biblia dice, que él escribió en el 6º siglo. El 6º siglo es el tiempo de Babilonia.
Así que si Daniel recibió esas visiones en el sexto siglo, él estaba prediciendo ¿qué cosa? Lo que iba a pasar. Pero los racionalistas dicen, no, él no escribió en el sexto siglo. ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? ¿Cuándo escribió él? Y ellos dicen, él escribió en el segundo siglo antes de Cristo, no en el sexto. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque eso elimina la predicción. En el segundo siglo ya Babilonia había caído, Medo-Persia había caído, Grecia había caído y estaba ¿quién? Roma. Así que este individuo que se hace pasar por Daniel está escribiendo en el segundo siglo y lo que hace es contándonos lo que sucedió en la historia desde Babilonia hasta sus días, pero lo está contando como si fuera ¿una qué? Profecía. Así ellos concluyen, no hay ninguna predicción en Daniel. Lo que la razón nos decía es cierto. Nadie puede predecir el futuro. Eso es la razón, nos dice a nosotros. Nadie puede predecir el futuro. Así que Daniel no estaba prediciendo nada. Daniel, la persona que escribió el libro de Daniel, estaba pretendiendo estar prediciendo, pero no predició nada. ¿Me están entendiendo? ¿Y qué hace entonces con las profecías de Daniel? Las tiran por la tierra. Esa forma de pensar entró al mundo cristiano. La mayor parte de los teólogos cristianos creen lo que yo les dije. Los adventistas y otros pocos protestantes evangélicos creemos que Daniel escribió ¿en qué siglo? Sexto siglo, y no ¿en qué siglo? El segundo siglo, y que por lo tanto las profecías de Daniel predecían el futuro. Es algo sorprendente. Predecían el futuro. Estas profecías eran acerca de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La forma en que este libro se va a interpretar, una vez que usted acepta lo que la Biblia le dice, que Daniel escribió en el sexto siglo, la pregunta siguiente es, ¿y cómo interpreto estas profecías? ¿Cómo las interpreto? ¿Qué método voy a usar para interpretar estas profecías? Escuchen bien. El método para interpretar el libro de Daniel se lo dio a Daniel el ángel que vino a hablar con él. ¿Quién se lo dio? Los que están atrás, ¿quién se lo dio? Están despiertos. El ángel. Tomemos por ejemplo Daniel 7. Daniel dice, en los sueños y en las visiones de la noche, yo vi ¿cuántas bestias? ¿Cuántas bestias? 4. Una era como un león, la segunda como un oso, la tercera como un leopardo, y la cuarta una bestia que no tiene paralelo alguno con los animales del mundo natural. Y Daniel recibe esa visión. La bestia esta tiene 10 cuernos, un cuerno pequeño crece y arranca 3 de ellos, y ese cuerno pequeño habla contra Dios, y Daniel tiene esa visión. ¿Y usted cree que Daniel la entendió? ¿La entendió o no? ¿No? ¿Qué dice él? Yo estaba perdido, no sé qué es esto. ¿Y quién vino? Vino un ángel. ¿Quién lo envió? Dios lo envió. Y le dijo a Daniel, Daniel, siéntate que te voy a explicar cómo es que se interpreta esto. Siéntate. Este es el método que tú vas a usar para interpretar. Escucha bien. Esta profecía cubre el periodo desde el tiempo de Nabucodonosor hasta el tiempo del establecimiento del reino de Dios. ¿Entendiste, Daniel? Sí, pero estoy confuso con estas bestias. Dice, pues espérate. La primera bestia es Babilonia. Y le explica algo, ¿no es cierto? Y la segunda va a ser Medo-Persia, y le explica a otro. Es la unión de los dos
las dos costillas que tiene el oso en la boca, ¿recuerdan? Y que está un poquito encorvado porque uno de los dos reinos es más fuerte que el otro. Y el ángel le explica eso y dice, oh, ahora voy entendiendo. Sí. Leopardo, explica. Más tarde le va a explicar que ese leopardo es Grecia. Y le va a dar el nombre, Grecia. Y la cuarta bestia. ¿Quién es la cuarta bestia? Ese es un imperio poderosísimo, sangriento, que se va a dividir. Y un cuerno poderoso va a surgir de ellos. Y se rebelará contra Dios. Perseguirá al pueblo de Dios. ¿Quién le está explicando la profecía de Daniel? ¿Quién? Fue que Daniel se sentó y dijo, déjame ver cómo yo entiendo, ¿verdad? Yo creo que esto es esto y esto es esto. No. El ángel le está explicando a él cómo él va a interpretar esas profecías. Y eso mismo pasó en el capítulo 2. ¿Recuerdan el capítulo 2? El rey no sabía bien ni lo que había soñado y mucho menos entenderlo. Daniel, cuando le cuentan que el rey quiere que le digan el sueño, dice, pero ¿quién va a hacer esto? Yo voy a buscar a Dios. Y entonces, ¿quién vino? Dios le dio en un sueño a Daniel la interpretación del sueño del rey. Capítulo 8, usted tiene lo mismo. El ángel tiene que venir a explicarle cómo se interpreta eso. Siendo que estas visiones cubren la historia desde el tiempo del profeta hasta el establecimiento del reino de Dios, nosotros y otros protestantes hemos llamado este método de interpretación el historicismo. ¿Cómo lo llamamos? Historicismo. Atrás yo no los escucho. ¿Cómo lo llamamos? Historicismo. ¿Por qué? Porque es una interpretación de la historia. Es la historia desde el tiempo del apóstol hasta la segunda venida de Cristo, desde la perspectiva ¿de quién? De Dios. Y es un bosquejo de la historia. ¿Me están entendiendo? No es un libro acerca de la historia de todo lo que va a pasar. No, es un bosquejo de la historia para que el pueblo de Dios sepa lo que pasó, dónde están y a dónde vamos desde el plan que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo se le llama? Historicismo. Ese es el método que usamos. Y ese es un término que usan otros protestantes, no solamente nosotros. Este método fue echado por tierra. En el segundo siglo, tercer siglo de la era cristiana, después de los apóstoles, escuchen había intérpretes de Daniel que decían claramente lo que la profecía de Daniel 7 era. Decían, son 4 reinos, el cuarto es Roma, Roma se va a dividir, después que se divida, el cuerno pequeño es el anticristo, va a aparecer. Esto ellos lo decían antes de que Roma cayera y se dividiera, antes. Pero ellos habían leído la profecía de Daniel y usando el método que el ángel le dio a Daniel, habían llegado a las conclusiones correctas. Pero muy pronto en la historia del cristianismo, ese método historicismo fue puesto a un lado. ¿Y saben quién lo trajo de vuelta a la iglesia? El movimiento de la Reforma Protestante. Ellos fueron a las profecías de Daniel y Apocalipsis y ellos entendieron que el anticristo que iba a aparecer después de la división del imperio era asombrosamente la iglesia apóstata. De ahí viene este movimiento adventista. La restauración del método de interpretación de Daniel y Apocalipsis en base a lo que el libro mismo nos dice que debemos hacer. Y no solamente eso, Jesús, no se me duerman, Jesús usó ese método. Mateo 24. Jesús está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén y el fin. Recuerda, los discípulos quieren saber cuándo va a ser estas cosas, ¿no? Y Jesús comienza a hablarles de la destrucción de Jerusalén. ¿Y a dónde va él para hablar
acerca de lo que los romanos van a hacer a la ciudad de Jerusalén. ¿A dónde va? A Daniel capítulo 9. ¿A dónde va? A Daniel capítulo 9. Y él explica que lo que Daniel predijo se va a cumplir. Noten bien, se va a cumplir. Jesús no le dice ya se cumplió. No. Jesús está diciendo el imperio babilónico cayó, el imperio macedónico de Medo-Persa cayó, el griego cayó, Roma está aquí y Roma es, en base a Daniel 9, la que va a destruir a Jerusalén. Él está usando ¿qué método? Así que Jesús nos dice cómo leer estos libros. Le doy uno más. Segundo de Tesalonicenses 2, Pablo. ¿Recuerdan? Los tesalonicenses pensaban que Jesús venía ¿cuándo? Ya, mañana viene Jesús. Y Pablo le dice, un momentito. No se exciten innecesariamente. Antes de que venga Cristo hay unas profecías que tienen que cumplirse. Y entonces él comienza a hablar en el capítulo 2 del hombre de pecado, el anticristo que va a venir, que se va a aparecer en la historia primero con un sistema de apostasía, pero que al final va a aparecer personalmente, como si fuera la venida de Cristo Jesús. ¿Qué método está usando Pablo? El método de que a través de la historia el plan de Dios viene realizándose y Él le ha dicho a su iglesia lo que va a pasar para que no sea engañada y se prepare para lo que viene. Es un método bien establecido. Ahora bien, si el método cubre todo este periodo en forma de resumen, desde el tiempo de Babilonia hasta el fin, entonces tenemos que mirar e interpretar los periodos proféticos como también simbólicos. ¿Me siguen? ¿Me siguen ustedes? ¿Cuáles son los periodos proféticos de Daniel? ¿Alguien recuerda? Capítulo 7, 25. Dice tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Que son cuántos días? 1260 días, que Apocalipsis 12 nos va a decir es el equivalente a 42 meses, el mismo profeta, el mismo periodo, ¿no? Y entonces usted tiene, además de eso, tiene en el capítulo 12, vamos a hablar de eso dentro de un momentito, tiene 1290 días y tiene 1335 días, son periodos proféticos, y en el capítulo 8 tiene 2300 días, ¿eh? Periodos proféticos. Y estos periodos proféticos tienen que ser simbólicos. ¿Por qué? Porque van a cubrir largos trazos de la historia profética. ¿Me siguen? No puede ser otra cosa. Vamos a comenzar con tiempos y la mitad de un tiempo, que es lo mismo que cosa. Tiempos y la mitad de un tiempo es equivalente a 1260 días y es lo mismo que 42 meses. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver. 7:25. Daniel está viendo el cuerno pequeño. Las palabras que habla, cómo habla contra Dios, cómo persigue al pueblo de Dios. Y el ángel le dice, esto va a suceder por 1260 días. Es decir, el tiempo en que el cuerno pequeño va a estar particularmente activo será por 1260 días. No pueden ser días literales, ¿no es cierto? No. Es la Edad Media. 1260 años. ¿Y cómo calculamos eso? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, usted tiene que comenzar usando el método historicista, con el evento en la historia que inicia esto,
y el evento en la historia que concluye esto. Y lo más fácil de interpretar es cómo lo concluye. Lo concluye, los 1260 días concluyen ¿en qué año? ¿Alguien sabe? 1798. Es fácil de recordar, ¿no es cierto? 1798. 1 más 7, 8. Y en el medio tiene el número que sigue al 8, que es ¿cuál? El 9. 1709, 8. ¿Qué sucedió ese año? Ustedes deben saber. Sucedió algo increíble. Ese es el año en que la gente está promoviendo el racionalismo. ¿Recuerdan? Lo que no tiene razón no es verdad. No queremos autoridades exteriores, la autoridad es interna en la razón. Y Francia se convierte en la madre del racionalismo. Y dice, la iglesia, la autoridad de la iglesia hay que acabarla. Y hace un intento por destruir el sistema papal. Y hay historiadores católicos que han dicho que este evento fue el intento más serio de ponerle fin al sistema papal. Francia arresta al Papa y establece en Francia el reino del terror, el reino de la razón, el reino del ateísmo. Ahí termina el periodo de 1260 años. Si usted se lanza para atrás, ¿a qué año le lleva el comienzo? 538. Fácil de recordar, ¿no es cierto? 5 más 3, 8. ¿Lo capturó? ¿Sí o no? 5, 3, 8, porque 5 más 3 es 8. ¿Qué pasó ahí? Esta es parte de la historia. Lo que sucedió fue que en esos años, este es el sexto siglo, 538 es el sexto siglo. El sexto siglo es cuando realmente la iglesia medieval está tomando forma, se está creando. Y en ese periodo la iglesia estaba peleando con un problema muy serio que tenían. Y eran que algunas de las tribus que vinieron del norte de Europa y destruyeron a Roma, se habían establecido y se habían hecho cristianas. Pero habían aceptado el cristianismo de Ariano. Ariano era un sacerdote que había enseñado que Jesús era un ser creado, no era por naturaleza divino. Y había un conflicto dentro de la iglesia cristiana con estas creencias, un conflicto muy, muy serio. Y la iglesia quiso someter a estos reinos que habían aceptado el arianismo. Y en el 538 hay uno de los ataques más fuertes contra uno de los movimientos de estos reinos, que resultó en derrota para ellos. Y ahora el camino estaba abierto para que la iglesia de la Edad Media tomara control. Ahí comienza. ¿Y va a terminar cuándo? En el 1700, bajo los franceses. Y esperen ustedes, porque viene una sorpresa con ese asunto de los franceses. ¿Está bien? Una sorpresa. Ese es el periodo de los 1260. ¿Comienzan cuándo? ¿Y termina cuándo? Muy bien. El siguiente periodo usted lo va a encontrar en Daniel 12. ¿Lo tienen? Los versículos, creo que es 11. Escuchen. ¿Lo tienen? ¿No? ¿Sí? ¿No? Desde el tiempo en que el continuo sea quitado y se establezca la abominación desoladora, ¿habrá cuánto? 1290 años. ¿Lo oyeron? ¿Cuánto? ¿De dónde sale ese número?
Si usted toma 1260 y le añade un mes, ¿llega a cuánto? A 1290. Este periodo le dice a usted cuándo es que esta abominación desoladora comienza a establecerse. El 1270, en 1260 le dice cuándo termina. Esta también le dice cuándo termina, pero el interés es en cuándo comienza. Y le dice, cuándo el continuo sea quitado. Algunos dicen continuo sacrificio, algunas Biblias, no olvídese el sacrificio, no está ahí, el continuo sea quitado. ¿Qué es el continuo? Te lo voy a explicar. El continuo es una palabra que aparece mucho en el libro de Levíticos y Números y designa la obra que continuamente, diariamente, el sacerdote hacía en el templo a favor del pueblo. ¿Me están siguiendo? Lo que él hacía diariamente. ¿Qué era lo que hacía él, entre otras cosas? Bueno, el pecador arrepentido venía con un sacrificio, y el sacerdote tomaba ese sacrificio y él entonces tomaba la sangre, la aplicaba en el altar de holocausto, en algunas veces iba al lugar santo y la aplicaba en el altar de incienso, asperjaba la sangre. ¿Era un símbolo de qué? De la sangre de Cristo Jesús, el medio por el cual hay perdón de pecados cuando el individuo se arrepiente. Él era un mediador entre el pueblo y Dios. Ese era el continuo. Y ahora en Daniel 8 dice que esa obra de continuo de sacerdote la está haciendo Jesucristo en el santuario celestial. Y desde allí Él está tomando la gracia de Dios y nos la da a nosotros, ¿no? Tú cometes un pecado, que lo odias después que lo cometes, y en lugar de ir donde un sacerdote, un ser humano, a pedir perdón, tú te arrodillas y hablas con tu sacerdote que está ¿dónde? En el cielo. Confiesas tu pecado y Él te dice, te absolvo. Él es el único que tiene ese poder de hacerlo. Desde allí Él está mediando para su iglesia, dándole a la iglesia el poder que necesita para cumplir su misión en la tierra. Eso, dice este versículo, fue quitado. ¿Lo leyeron? Es decir, la obra de Jesucristo es usurpada, puesta a un lado. ¿Y en su lugar qué ponen? La abominación desoladora. ¿Qué quiere decir eso? Algo que es repugnante para Dios, que cuando Dios lo ve, y que resulta en desolación espiritual. Algo repugnante para Dios. ¿Y qué es eso que es tan repugnante para Dios? Usted tiene que ir aún al Antiguo Testamento. Una de las cosas más repugnantes para Dios era confiar en el brazo humano para el éxito de su pueblo. Adorar ídolos que tenían otras naciones y asociarse con esas naciones para que Israel tuviera victorias. Un ejemplo, usted lo tiene en Isaías, ¿no? Hay una coalición militar que viene contra Jerusalén, y el rey no sabe qué hacer. Y en lugar de seguir la instrucción de Isaías, que confía en Dios, que en el cielo tenemos a alguien que puede pelear con nosotros y que puede darnos victoria, en lugar de hacer eso, él busca ayuda en otras naciones. Algunos buscaron ayuda en el ejército egipcio que viniera a salvarlos, ¿no? Abominación desoladora, algo que Dios detestaba, porque el pueblo no estaba confiando en la capacidad de Dios por proteger y guiar a su pueblo, y estaban dependiendo del esfuerzo humano. Así que aquí en Daniel nos dice que este poder va a poner a un lado el poder de Cristo de salvar y preservarnos, y se va a unir con poderes civiles para lograr alcanzar lo que Él pretende lograr. ¿Me siguen? Estamos hablando de la unión de ¿qué? De iglesia y Estado.
iglesia y Estado. Y esta profecía dice que esto se inicia a partir de 1290 años. Si usted toma como punto de partida el 1798 y traza hacia atrás 1290 años, ¿a qué año le lleva? ¿A cuál? 508. Ese es fácil de recordar. El otro es 538. Pues usted le quita el 3 y dice 508. 508. ¿Y qué pasó en el 508? Aquí está la sorpresa de que les hablé. El 508 es un momento muy importante para la iglesia cristiana que está convirtiéndose en lo que será la iglesia de la Edad Media. Este es el año en que, escuchen bien, el rey Franco, el rey de lo que luego es Francia, ¿me escucharon? El rey de lo que luego será Francia, se une a la iglesia católica. Clodoveo, creo que le llamamos así en español. Clodoveo era pagano de las tribus francos, pero se casó con una dama cristiana. Y la dama trabajó con él, le dio estudios bíblicos, si era que daban estudios bíblicos, y él se hizo cristiano. La fecha en que se hizo cristiano es debatida, pero muchos creen que se hizo cristiano en el 508. Es posible. Una vez que se hace cristiano, él quiere ayudar a la iglesia de la cual es parte. Y él decide pelear contra los reinos arianos, los reinos que habían aceptado un cristianismo que decía que Jesús no era divino. Y él pelea arduamente contra los visigodos. Y es en el 508 que él le inflige a los visigodos una derrota fantástica, grandiosa. Y la iglesia está muy agradecida con él. Y hay una reunión en Francia donde los líderes católicos vienen, Clodoveo viene, y en ese año él declara al imperio franco cristiano. Él se había hecho cristiano, pero todavía no había declarado que su reino era cristiano. En ese año, él declara su reino, que era pagano, cristiano. Y es el primer reino que se hace cristiano. ¿Cuál fue ese reino? Francia. Una cosa increíble. Se unió la iglesia y el Estado después del colapso del Imperio Romano. La próxima vez que la iglesia y el Estado se unen es en el imperio con el reino francés. Y lo sorprendente es, esto es lo sorprendente, que es ese mismo imperio el que después, 1290 años a partir del 508, es ese mismo imperio el que ¿qué hace? Le da la herida de muerte. Una cosa increíble. ¿Cómo Daniel podía imaginarse tal cosa? Porque Dios, con gran anticipación, le dijo a su pueblo: estén alerta. Miren cómo yo voy a obrar a través de la historia. El reino que va a iniciar el establecimiento de la abominación desoladora, es decir, la dependencia de la iglesia en las fuerzas seculares para imponer sus creencias, será el mismo poder que le dará fin a esa tarea de la iglesia apóstata. Cosa maravillosa. Cosa increíble. La herida mortal se la dio aquel que comenzó a darle nacimiento. ¿Me siguen? Los que están atrás, ¿se durmieron ya? No.
Bueno, el versículo que estamos hablando tiene otro día, tiene otro periodo histórico. ¿Lo notaron? ¿Cuál es el otro que menciona ahí? 1300, ¿cuántos? Le han añadido a los 1290 días, ¿cuántos días? 45, un mes y medio. Y va a partir, el texto indica que va a partir del mismo año 508. Y si usted toma 508 y lo lanza 1335, ¿a qué año le va a llevar? 1843. ¿Lo sumé bien? ¿Usted es matemático? ¿Correcto? Me dicen aquí. Aquel no sumó, pero ya lo sabe. Pastor lo sabe, ¿está bien? Eso es lo que quiero, que lo sepan. 1843. ¿Y qué dice que va a suceder a aquellos que lleguen hasta ahí? Que van a ser bienaventurados, van a estar bendecidos, ¿no es cierto? Van a recibir una bendición. Note que no dice qué es lo que sucede. No le da un evento que va a suceder en ese momento. ¿Me están siguiendo? No es que se va a implantar la desolación desoladora, no. Le dice, los que lleguen ahí van a recibir una bendición especial. Van a ser bienaventurados. ¿Qué está pasando en 1843? El movimiento millerita está en completa acción, proclamando la venida de Cristo Jesús. Ese es el año en que la segunda venida de Cristo Jesús se llega a naciones europeas. Y en naciones europeas se comienza a predicar el mensaje adventista. No estamos hablando del mensaje de la iglesia adventista, sino del mensaje millerita de la segunda venida de Cristo. Ese es el tiempo donde el mensaje de la segunda venida de Cristo se está predicando por toda Latinoamérica. Hay un reavivamiento casi global de la segunda venida de Cristo. Y la señora White, contando lo que pasaba en el año 1843, dice que fue una experiencia maravillosa para los creyentes. Ellos iban de puerta en puerta anunciándole a la gente, Cristo viene pronto. Ya dice, es ahí que parte del mensaje adventista de la segunda venida de Cristo comienza a tomar forma y nosotros seguimos proclamando ese mensaje, pero es en ese momento, en el 1843, que comienza a realizar. Y entonces ella dice, y aquellos que hicieron esto fueron bienaventurados, recibieron una bendición maravillosa de Dios. ¿Qué versículo estaba citando ella? Este que está aquí. Así que para Elena White también los 1235 años terminan en el 1843. Así que usted tiene este panorama histórico. Es algo maravilloso, hermanos. Dios no nos dejó a ciegas. Él sabía lo que venía y comenzó a explicarle por medio de estas profecías, dejándolas ahí para nosotros en los últimos días. Los apóstoles, los profetas que recibieron esta visión estaban tratando de entenderlas, pero no la podían entender porque todavía no se habían cumplido. Pero las dejó para nosotros en los últimos días para que la viéramos y viéramos cómo Él estaba guiando la historia hacia el plan que Él tenía para ella. El otro periodo profético es los 2300 días de Daniel 8, ¿recuerdan? Hasta 2300 días y el santuario será purificado. La pregunta que le hace al ángel en Daniel 8:12, el ángel pregunta, ¿y cuánto tiempo va a llevar el cumplimiento de esta profecía? La profecía de la que está hablando es la visión, de esta visión. La visión que está hablando es la visión del macho cabrío, ¿no? Desde el tiempo de Griega hasta Roma. Y dice, ¿cuánto tiempo se va a llevar todo esto? Y la respuesta que le dan es ¿cuál? Esto va a cubrir 2300 días. No puede ser literal. ¿Me están entendiendo? Es simbólico. Y el capítulo 9 nos va a decir dónde comienza. Comienza con el decreto de reconstruir y restaurar a Jerusalén que dio Artajerjes en el 457. ¿Y lo va a llevar hasta qué año? 1844, cuando el movimiento adventista comienza del séptimo día
comienza a originarse para tener un mensaje para la raza humana entera. Eso es lo que pasó, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿y ahora? ¿Qué tenemos para nosotros en estos últimos días? No tenemos periodos proféticos, todos terminaron. ¿Qué tenemos? Apocalipsis nos va a explicar lo que tenemos. Apocalipsis capítulo 12. Tenemos poco tiempo, pero podemos cubrir rápidamente algunas de estas cosas. Yo les voy a sugerir a ustedes, porque yo estoy yendo rápido aquí, que ustedes como líderes locales estudien esto. Hay comentarios de Daniel y Apocalipsis, el de Maxwell, el de Ranco, Stefanovich, confiables, que usted puede estudiarlos poco a poco, ¿no? Para luego instruir a sus congregaciones y afirmarlos en este mensaje profético tan maravilloso que tenemos. ¿Dicen amén? Esto es una asignación de trabajo para ustedes, ¿sabes? Y la próxima vez que yo venga le voy a hacer un examen. Y entre esos exámenes ¿ha estudiado usted los comentarios y lo ha compartido? ¿Ah? ¿Y ustedes van a decir qué cosa? Bueno, es un amén débil. Capítulo 12. Estamos con el capítulo 12, estamos en el primer siglo, en el tiempo de Jesús. ¿No es cierto? El dragón está allí. El pueblo de Dios va a recibir el regalo ¿de quién? Del Mesías. Y el dragón va a intentar destruir al niño. ¿Y qué sucede? El niño lo derrota, asciende y se va al cielo. Y lo único que tiene el dragón para atacar es ¿qué cosa? La mujer. ¿No es cierto? El pueblo de Dios. No pude con el niño, pues ahora yo voy a atacar a aquellos que van a proclamar la salvación que el niño trajo al mundo. Y se va contra la mujer. ¿Por cuánto tiempo? 1260 días, años. Ese es el periodo de la iglesia cristiana medieval, de Daniel capítulo 7 y capítulo 11. La misma, ¿ok? Y la persigue. Y al terminar 2260 años, ¿qué queda de la mujer? Capítulo 12, versículo 17. Queda el residuo, el remanente, el remanente. Y Satanás se da cuenta que no pudo acabar con la mujer porque le queda un remanente. ¿Y qué va a hacer ahora? Dice, él va a atacar al remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Lo va a atacar. Pero si ustedes leen cuidadosamente el versículo 17, y el original lo hace más claro, pero algunas traducciones también lo hacen claro, lo que dice ahí es que el remanente, el dragón ve al remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, y se va, el dragón se va para atacarlos. ¿Qué hace primero? Se retira, para luego venir y atacarlo. Eso es lo que los versículos 17 y 13:1 dicen. Y la próxima vez que usted encuentra al dragón en el capítulo 13, versículo 1, no está atacando al remanente. ¿Dónde está? Abra la Biblia. 13:1. ¿Dónde está? Está sobre la arena del mar. Está mirando al mar. Porque él sabe que para poder atacar al remanente, él necesita ayuda. Y hay dos fuerzas que él quiere unir con él. ¿Está bien? La primera que surge es ¿qué cosa? Una bestia de la mar, del mar. Y él la toma y le dice, yo quiero que tú trabajes conmigo. Te voy a dar autoridad, siéntate en mi trono, vamos a trabajar juntos. Y entonces, cuando él recibe a esta bestia, él ve que la bestia tiene una herida mortal. Y entonces él dice, vamos a curarte. Y para curarte tengo a otro instrumento. Y entonces ve, Juan, una bestia que sale ¿de dónde? De la tierra. Y la tarea de esa bestia que sale de la tierra es sanar, curar a la herida mortal de la primera bestia. ¿Estamos claros? ¿Está eso claro?
El dragón representa los que están atrás, grítenme. ¿A quién representa el dragón? Esos no han almorzado todavía, se nota. Los del medio, ¿a quién representa? Y acá al frente. Estos están bien, estos comieron bien. La bestia que sale de las aguas, ¿a quién representa? La iglesia apóstata cristiana. ¿Está bien? No hay que hablar mucho de eso. La iglesia apóstata de la Edad Media. ¿Está bien? La bestia que sale de la tierra representa ¿a quién? A los Estados Unidos. Pero a los Estados Unidos como una nación protestante. ¿Como una nación qué? La nación norteamericana se fundó por protestantes que huyeron de Inglaterra. Nuestros países se formaron por conquistas de España católicas. ¿Están viendo la diferencia? Catolicismo controlaba aquí. En Norteamérica, ¿quién controlaba? Protestantismo. Y era un protestantismo anticatólico hasta el máximo. ¿Okay? Pero Satanás va a tomar a estos dos y los va a unir con él. ¿Para qué cosa? Para hacer guerra contra el remanente. Usted va al capítulo 17, versículo 14. Y dice, allí yo, Juan, vi salir de la boca del dragón, ¿qué cosa? Y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que es la bestia de la mar, del agua, de la tierra. ¿Qué vio salir? 3 espíritus inmundos. ¿Y cuál es la tarea de esos 3 espíritus inmundos? Ir a todos los ¿qué? Los reyes de la tierra, para congregarlos para la batalla final. ¿Está bien? ¿Cómo los va a congregar? ¿Cómo los va a unificar? Capítulo 13, versículo 14. 13 también. Dice, hará grandes señales, que significa milagros. ¿Hará qué cosa? Grandes milagros. Para engañar a todos, si le fuera posible, ¿a quién? Al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no se va a engañar porque ya ellos han desenmascarado quién es Él. Así que ¿cómo es que Él va a unir a todos los reyes de la tierra? ¿Cómo los va a unir? Por medio de milagros, del espiritualismo. Milagros tan poderosos que van a terminar con la diversidad que hay en el mundo. Los ateos van a dejar de ser ateos. Los seculares van a dejar de ser seculares, porque todo lo que usted necesita para persuadir emocionalmente a un ateo es un milagro incuestionable. ¿Me entienden ustedes? Ellos no creen en nada, pero de pronto tienen un fenómeno aquí que no pueden explicar. Tienen que aceptar que hay algo sobrenatural aquí. ¿Y qué hace? Se acaba el secularismo, se acaba el ateísmo. En 1 de Tesalonicenses, creo que es 1 de Tesalonicenses 1, dice que Jesús vendrá como llama de fuego. El capítulo 13 de Apocalipsis dice que se hará un milagro que consistirá en hacer descender del cielo, ¿qué cosa? Fuego. El engaño maestro de Satanás, usando una frase del conflicto de los siglos, será aparecer pretendiendo ser el Hijo de Dios. Y en otros lugares ella dice que él aparecerá pretendiendo ser deidades paganas. ¿Imaginan ustedes eso? Apareciendo y diciendo, nosotros estamos asociados con Jesús en esto. Sigamos a Jesús. Hay una aglutinación de los reyes de esta tierra. Y el cuadro es difícil. El cuadro da miedo, pero no debe darnos. ¿Por qué? Porque aunque Él está haciendo eso,
en preparación para atacar al remanente. ¿Saben qué está haciendo Dios? Lo opuesto. Capítulo 14, versículo 6. ¿Qué ve Juan? ¿Cuántos ángeles volando por el cielo? ¿Cuántos? 3. Hay 3 espíritus de demonios. Hay 3 ángeles de Dios. ¿Y qué hacen estos 3 ángeles? ¿Van a dónde? ¿A los reyes de la tierra? Los que están atrás, ¿van a los reyes de la tierra? No, van a toda nación, tribu, pueblo y lengua, porque el evangelio apela a la razón y a la búsqueda de verdad bíblica. No se impone por la fuerza. No necesitamos los reyes de este mundo para imponer nuestro mensaje. Necesitamos proclamarlos con poder y con gloria. Irán a toda la tierra. De manera que al final usted tiene la raza humana polarizada. 2 bandos, no hay 3. No es cristianos, protestantes, adventistas, musulmanes, nada de eso. Al final hay 2 bandos. Aquellos que están con Cristo Jesús el verdadero y aquellos que están con las fuerzas del mal. Nada más. Nada más. El espiritualismo va a controlar mucho del planeta, hermanos. Y Satanás viene haciendo una obra maravillosa. Hay que aceptarlo. Él está teniendo bastante éxito. La mayor parte de las películas, particularmente ahora en octubre, ¿son de qué cosa? Espiritualismo. Del espiritualismo. Ahí yo vi un anuncio de una serie de detectives, detectivescas, en que tienen una medium que los ayuda a resolver los crímenes, diciéndoles dónde están las pistas y dónde ir. El espiritismo ha cobrado una imagen positiva en el mundo en que vivimos, con la nueva era. El ser humano se ve ahora como teniendo una capacidad de anticipar lo que va a venir. Increíble, está por todas partes. La gente está bebiéndolo por las noticias, por los periódicos, por las películas y por los, ¿cómo le dice aquí? Las cartoons, las caricaturas, los dibujos animados para los niños. Es de esto. Satanás ha tomado el conflicto cósmico y le ha dado su propio sesgo. Y a nosotros nos toca ir alrededor del mundo y desenmascararlo a él. Hacerle ver a la humanidad de que esto viene y son las fuerzas del mal y tenemos que estar listos para ello. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Predicar el evangelio, salvación exclusivamente en Cristo Jesús, porque las fuerzas del mal se están coordinando en un último ataque. ¿Y van a atacar a quién? La intención es pelear contra el remanente. Pero escuchen bien. En el capítulo 17 de Apocalipsis dice: y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Es decir, la pugna es realmente contra Cristo Jesús. Nosotros podemos quedarnos tranquilos y descansar en Cristo Jesús, porque es cierto, escuchen bien, es cierto que Satanás va a tener apariciones y milagros, pero quiero que sepan esto si no lo sabían. La señora White nos dice que durante ese tiempo los ángeles nuestros aparecerán en forma visible sobre la arena para estar con nosotros, para fortalecernos. Y ella dice, en momentos difíciles de angustia, los ángeles vendrán y nos dirán: ven, sígueme. Y en las cárceles, si estamos en las cárceles o estamos en el bosque y no hay que comer, los ángeles nos van a traer, dice ella, alimento. No se preocupen por alimento, los ángeles se lo van a traer cocido ya. La iglesia tiene que confiar en el Señor. No podemos tener miedo a lo que viene es maravilloso para la iglesia. Vamos a ver cosas que nadie más en la historia del planeta ha visto, porque la iglesia es la iglesia de Cristo y Cristo va a pelear por ella. Pelearán contra el Cordero y ¿qué cosa? Lo importante no es ir a la guerra. Eso no es lo importante.
Lo importante es estar de parte del que va a ganar. Nadie quiere estar de parte del que va a perder. Nosotros sabemos quién va a ganar, ¿no es cierto? El Cordero. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Le cuento una historia y termino. Yo tengo no solamente 6 hermanas, yo tengo 2 hermanos. Uno es menor que yo, el otro es mayor. Nos criamos en un pueblo pobre. Teníamos comida, un poquito de ropa, pero no teníamos mucho. Era un pueblo pobre. Calles polvorientas, como ustedes tienen aquí, así era yo. Y todavía están allí esos barrios. Pero mi hermano, en ese barrio, tenía una fama. Él era fuerte, musculoso, fuerte. Y no le tenía miedo a nadie. Así que los muchachos del barrio respetaban a mi hermano. Ah, no, ese es Willy, le decían Willy, ese es Willy, no se metan con Willy. Él iba a la iglesia, ¿no? Pero nadie es perfecto, ¿no? De hecho, como él nunca se involucró en una pelea, porque la gente, los muchachos lo respetaban, ¿ves? Bueno, yo no era así. Era un muchachito y quería jugar pelota, dice acá pelota, ¿no es cierto? Me gustaba, pero nunca me aceptaban jugar pelota, ¿no? Pero, porque ustedes saben, no sé si aquí hacen así, pero allá se ponían todos los muchachos y tenían 2 líderes de los 2 equipos, y entonces decía, yo cojo a fulano, y este decía, yo cojo a fulano, y este decía, yo cojo a fulano, y a mí siempre me daban fuera. Ahora yo miro para atrás y yo estoy de acuerdo con ellos, yo no sabía batear. Yo no me hubiera escogido a mí mismo. Pero un día parece que uno de los 2 le dio pena que yo siempre estaba allí, nunca me elegían, y dijo, y yo tomo a Ángel. Feliz. Ahora yo sabía que tenía un deber. Tenía que demostrar que yo servía para algo en este juego. Y me pusieron atrás, no sé cómo le llaman acá, defensa. Cuando batean duro, usted está allá, ¿no es cierto?, con el guante, ¿no es cierto? ¿Cómo es que le llaman? Portero. Bueno, no sé, no es portero. Jardinero. Yo soy el jardinero. Estoy allá con un guante que pesa más que yo, porque yo era flaquito. Y hay un tipo y batea y la bola viene para donde mí. Y yo estoy allí con los ojos abiertos, el corazón palpitándome, no puedo dejar que se caiga. Y estoy detrás de la bola y tropiezo con otro que está allí, que no es jugador. Ese no es jugador, estaba parado allí mirando el juego. Y casi se cae él, yo me caí. Y él se molestó y me agarró, me tomó por el brazo y me sacudió y me dijo, mira por dónde camina. Si tú vuelves a tropezar conmigo, te voy a ponchar. Yo era adventista. Yo lo miré. Era muy grande para mí. De todas maneras, yo no sabía pelear. Y todavía, si usted me dice vamos a pelear, yo no sé dónde poner las manos. Yo nunca he peleado. Y yo lo miro asustado. Y lo único que se me ocurre decirle es, si tú me ponchas, yo se lo digo a mi hermano. Y me dice, ¿quién es tu hermano? Mi hermano es Willy. Oh, tu hermano es Willy. No hay problema, está bien. ¿Quién derrotó a este muchacho? Willy lo derrotó. Willy lo derrotó. Cuando pelean contigo, están atacando ¿a quién? A Jesús. Cuando vienen contra ti en tu vida diaria y en los eventos finales, el enemigo viene fuerte. Échale a Jesús. Ese es tu hermano mayor. Párate en tu casa cuando tú creas que el enemigo te está asediando y dile, yo te voy a echar a Jesús, pelea con él. Yo no puedo contigo, pero él sí puede contigo. Y en el nombre de Jesús, ¿qué hacen los demonios? Tiemblan.
No tenga miedo, hermano. Si usted está pasando por dificultades en la casa, párese allí en el medio de la casa y dígale al enemigo: en el nombre de Jesús te voy a echar a mi hermano mayor. La iglesia debe regocijarse. La victoria es segura. Afirmen a los miembros de la iglesia en este mensaje final. Es su tarea, es mi tarea, y por la gracia y el poder de Cristo la cumpliremos. Dios les bendiga.